Entonces, el primer tema que vamos a hablar es vamos a ir introduciendo el concepto de sistemas trifásicos, ¿no? Vamos a ir introduciendo el concepto de sistemas trifásicos, qué tipo de, pues, de situación vamos a estudiar para, aquí desde el punto de vista de los circuitos eléctricos y pues vamos a ir construyendo el background teórico. Entonces, para introducir eso, los sistemas trifásicos, vamos a empezar a hablar, ¿sí? De lo siguiente que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí en esta imagen, como pueden ver, es la composición de la manera más de una manera muy simplificada de un sistema eléctrico cualquiera, ¿no? De un sistema eléctrico cualquiera. ¿Y cuál es la finalidad de, esto, de los sistemas eléctricos? Eso es la finalidad de estos sistemas eléctricos en particular es que usted transmita una energía que se genera en un punto y se la transmita por diferentes formas, entonces sistemas de transmisión y distribución, ¿sí? A un grupo de usuarios determinado, ¿no? Se hace un sistema eléctrico que básicamente su función es cumplir con el transporte de energía para un grupo de usuarios determinado. Entonces, vienen los componentes de un sistema eléctrico tradicionalmente hablando. Entonces, yo tengo una etapa de generación, un sistema de generación, generadores de energía eléctrica que pueden ser sistemas hidráulicos, a gas, fotovoltaico, eólico, muchos tipos de generación. Por ejemplo, el punto de vista de un sistema tradicional hidráulico, como es nuestro sistema nacional colombiano interconectado, eh, el 60% de la generación del país está por medio de hidráulica, ¿sí? Por medio de hidráulica. Entonces, por ejemplo, los sistemas hidráulicos, que su principio de funcionamiento, ¿sí? Es a partir de, pues, el impulso de una turbina por un caudal de agua. O también impulsar una turbina por vapor, las que son las térmicas. Entonces, por ejemplo, en estos sistemas aquí podemos encontrar niveles de tensión de generación alrededor de los 16 o 12 kilovolts, ¿sí? 16 o 15 o 16 kilovolts, una tensión que se puede encontrar a los niveles de generación, ¿sí? Y la idea de esto es que vamos a transmitir una potencia, ¿sí? Una potencia activa, ¿sí? Una potencia. Luego, aquí, en el sistema de generación, vamos a pasar a una etapa de transmisión. Aquí, aunque no se ve explícito, para pasar de la etapa de generación a transmisión, vamos a pasar por una etapa de transformación. Es decir, que aquí vamos a tener interconectado en la subestación de la planta un transformador de potencia, ¿sí? Un transformador de potencia. Que lo que hace el transformador por ahora, no vamos a entrar en detalle, es cambiar los niveles de tensión. ¿A qué hace referencia a cambiar niveles de tensión? Si pasando de una tensión de un valor bajo a un valor alto o viceversa. Entonces, por ejemplo, un sistema de transmisión puede tener como un nivel de tensión 220 kilovolts, por ejemplo. 110, el nivel de tensión va a depender de la distancia, ¿sí? En la cual yo estoy transmitiendo energía. ¿Por qué la necesidad de hacer esto? Porque pues no, algunos recursos energéticos pues solamente los puedo aprovechar en el sitio. Por ejemplo, la hidráulica solamente la puedo colocar donde está el caudal del río, ¿sí? Por decirlo así. La eólica, por ejemplo, donde yo pueda tener acceso a grandes velocidades de viento y, pues que yo tenga bastante recursos, ¿no? Bastante viento, por decirlo así. Que siempre no son las que la velocidad del viento es muy pequeña y casi no son presentes, ¿sí? Digamos que hay otras que son un poco más flexibles, por decirlo así, un sistema fotovoltaico, paneles solares, pues digamos que el sol está en casi en todas partes, ¿sí? Entonces digamos que eso es un poco más flexible. El punto donde yo instalo la generación, pues es un poco más flexible. Puedo tener varios puntos donde poderlo instalar sin ningún problema, ¿sí? Aquí pues digamos, pues, como esa gran generación de estas turbinas hidráulicas, pues solo puedo usar donde está el río, ¿no? Y, pues, y donde está el recurso, no estrictamente va a ser cerca del usuario, ¿no? Puede estar a una distancia bastante grande. Pero entonces, ¿por qué la finalidad? ¿Por qué la finalidad de hacer esto? Cambios de niveles de tensión en transmisión. Entonces, aquí yo tengo, miren lo siguiente, yo puedo tener la corriente en la generación y la corriente en el sistema de transmisión, por decirlo así. Entonces, recordemos la definición de la potencia, P igual a E por I. Si voy a mantener la misma potencia, o sea, voy a entrar a una potencia, vamos a poner un ejemplo en particular, si una potencia de 1 MVA, ¿sí? De 10 a la 6, 10 a la 6, perdón, megawatts, sí, estoy hablando, también se puede transmitir potencia aparente, ¿no? 1 megawatt, entonces, por ejemplo, la corriente del generador, ¿cuánto sería? Entonces, la corriente del generador sería, entonces, una tensión de 16 kilovolts dividido entre 1 MVA, ¿cierto? 1 megawatt, perdón. 1 megawatt, perdón, al revés, estamos haciendo mal el espejo, perdón, al revés. Que sería, perdón, esto, P igual a E por I, despejo corriente, ahora sí la potencia que sería
un megawatt dividido entre el nivel de tensión, 16 kilovolts. Y acá, en transmisión, pues que sería un megawatt, pues dividido entre 220 kilovolts. ¿Ustedes qué opinan con respecto a las dos corrientes? ¿Dónde es más grande? ¿En transmisión o en generación? ¿Dónde se ve más grande la corriente? ¿En la transmisión o en la generación? Según estos cálculos que se pueden aparecer acá. En la generación. La corriente de la generación es muchísimo más grande, ¿no? Si se dan cuenta, pues aquí la corriente es muchísimo más grande acá si usted hace la operación. ¿Y por qué la necesidad de reducir la corriente de la cual voy a hacer la transmisión de energía? O sea, aquí, en este punto, la potencia que entra en esta zona del transformador es la misma que va a salir de acá, ¿sí? Aquí voy a tener un megawatts, y aquí sigo teniendo un mega. Bueno, suponiendo un sistema ideal, ¿no? Pues dependiendo de pues los sistemas de transmisión tienen sus pérdidas, distribución y todo eso, pues lo ideal es que la eficiencia sea lo más alta posible, ¿no? No es que si aquí yo tengo un mega, aquí llega el mega, ¿no? Aquí va a llegar menos porque hay pérdida en el sistema. Lo ideal es que trate de llegar que las pérdidas sean lo menor posible, ¿no? Que por aquí al menos llegue 0,9 megas, ¿sí? Que no se pierda tanta potencia en el camino. Pero ¿por qué la necesidad? Si entonces, miren, aquí la misma potencia en este punto y en este punto, pero para poder aquí tener esa potencia, 16 kilovolts, necesito una corriente. Y ahora para tener la misma potencia, 220 kilovolts, voy a tener una corriente que es mucho menor. ¿Por qué esa necesidad? Resulta y pasa que los conductores eléctricos, sí, los cables en los cuales se transporta esta energía, los conductores eléctricos tienen la siguiente característica, ¿no? Unos conductores en el cual tienen una longitud, ¿cierto? Y una transversal. Donde esa área transversal, ¿sí? El área transversal está relacionado con la corriente de transporte, con la corriente en el conductor, con la corriente. Entonces, a medida que la corriente sea más grande, el área transversal va a ser más grande. Y si el área transversal es más grande, quiere decir que el conductor es más grande. Entonces, imagínense ustedes no haber conectado la etapa de transformación acá. Aquí vamos a tener unos conductores más grandes, ¿sí? Unos conductores más grandes, los cuales van a ser incluso más pesados, ¿sí? Y eso implicaría que yo necesite torres más grandes que me puedan soportar eso. Si yo hago esta etapa de transformación, ¿qué ventajas estoy obteniendo ahí en la etapa de transformación? Aumento el nivel de tensión, la corriente es más pequeña, puedo reducir las pérdidas porque la resistencia en el conductor es más pequeña y los conductores son más pequeños, pueden ser incluso más livianos, entonces no necesitaría una torre tan grande como si no hubiera tenido esa etapa de transformación. Toda esta potencia pues viene por acá, va viajando, puedo tener varios niveles de transmisión, por ejemplo aquí conectar con otro sistema de transmisión, puede ser uno de 110 kilovolts. Esos niveles de tensión se van relacionando con las distancias. Si son grandes distancias, pues los niveles de tensión son más grandes, ¿no? Si son distancias más cortas, pues se va disminuyendo, ¿no? Para el tema de las pérdidas. Y puedo llegar aquí a una zona de distribución, ¿no? Puedo llegar aquí a la zona de distribución, ¿sí? A los sistemas de distribución. Es decir, que aquí hay otra etapa de transformación en el cual yo puedo pasar de sistema de 110 kilovolts a tensiones de distribución, 13.2 kilovolts, ¿cierto? 13.2 kilovolts, 6.9 kilovolts, 34.5, varios niveles de distribución, es decir, llega a la subestación de la ciudad. Y de aquí pues se va repartiendo las ciudades, ¿sí? Aquí se va repartiendo por la ciudad. Por eso el sistema de distribución llega a un punto y distribuye la energía por todos lados. Entonces luego llega a otra etapa de transformación, ¿sí? Que sería ya los transformadores que ustedes ven en los postes de las casas, ¿sí? Esos postes, o sea, que usted aquí pasa estos niveles de distribución a su tensión de servicio, 220 o 120 volts. ¿Sí? Aquí pues todo eso para el tema de las pérdidas. Entonces, básicamente, ¿cuál es la función que cumple un sistema eléctrico? Es para el transporte de energía eléctrica, ¿no? Para el transporte de energía eléctrica. Pero todo esto aquí tiene sentido y funciona, ¿sí? Eso del transformador, que yo tenga un dispositivo que me permita cambiar niveles de tensión, eso me permite, pues, todo este tema de las reducciones de pérdidas y demás, todo eso tiene sentido y funciona cuando nosotros tenemos alimentación en AC. Es decir, cuando tenemos corriente alterna. En corriente continua el transformador no funciona. El principio de funcionamiento del transformador funciona solamente en alterna, en continua no. Entonces era el problema que había antes cuando empezaron a aparecer los primeros sistemas de energía, sistemas eléctricos, cuando era en corriente continua. En corriente continua yo no podía tener estos cambios de nivel de tensión tan grandes. Si yo quiero tener un nivel de tensión muy alto, pues necesitaría un generador gigantísimo o un generador, un dínamo cada distancia corta y eso pues es impresentable. Las pérdidas van a ser más grandes, ¿sí? Entonces en el tema cuando empezó el auge de la corriente alterna con Tesla,
y pues al mismo tiempo los franceses estaban construyendo el transformador. Entonces, pues eso ayudó muchísimo a lo que hoy en día pues tenemos en tradición los sistemas eléctricos de energía. ¿Alguna pregunta? Entonces, pues ya conocemos que, pues esto ya lo hemos visto bastante, o sea, pues debemos conocer un poco. Cuando se va viajando entre ciudades, se conoce las torres, los sistemas de transmisión, que los sistemas de distribución y que los sistemas eléctricos, ¿no? Entonces, a partir de eso es que nosotros vamos a empezar a definir, vamos a ir empezando a definir este componente de la asignatura, pero entonces los componentes del sistema eléctrico. Entonces, podemos tener etapas de generación, ¿cierto? Podemos tener etapas de generación. Ese aquí, por ejemplo, es una hidráulica. Eso por aquí es una hidráulica. O yo puedo tener también otros tipos de generación, ¿cierto? Como lo que pueden ser a base de energías renovables, ¿cierto? A base de energías renovables. Voy a ponerlas así las dos imágenes. A base de energías renovables, ¿cierto? Voy a hacerlas un poquito más pequeñas. Perdón. Entonces, sistemas hidráulicos, ¿sí? O sistemas a base de energías renovables, en las cuales yo al final en esos sistemas puedo obtener alterna también. Entonces yo aquí puedo tener aquí lo que es la etapa de generación, ¿no? La etapa de generación, ¿sí? Y aquí sistemas de energías renovables. Pero usualmente, pues voy a poner un tico esa imagen acá, ¿sí? Para aterrizar un poco la idea. Usualmente en estas centrales de acá, ¿sí? En estas centrales de acá, viene la siguiente etapa, ¿no? Que es la etapa de transformación, ¿no? Es decir, que aquí en esa central hidráulica vamos a tener el patio, la subestación, ¿sí? La subestación del sistema de generación, ¿no? Del hidráulico. Entonces, eso de acá lo que está representando es el sistema de la parte de la transformación, ¿no? En la primera parte, ¿sí? Aquí la primera transformación. Es decir, aquí está el transformador de alta potencia. Estos son transformadores de alta potencia, ¿sí? Estos transformadores bastante grandes. Esto usualmente ahora, estos sistemas de generación, ¿sí? Estos sistemas de generación, digamos, que no manejan esas escalas, no manejan esas escalas grandes de potencia, están empezando a tomar más fuerza esto en lo que son las microredes, que son redes eléctricas que están asociadas con energías renovables, están asociadas entre ellos, y generación distribuida, es decir, de varios generadores en varios puntos, a unos usuarios específicos, ¿sí? A unos usuarios que están ahí más cercanos al sector, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, una zona en la cual yo puedo aprovechar sus recursos y ahí tengo los usuarios, pues yo puedo crear una red eléctrica pequeña. Una red eléctrica pequeña. Lo que pasa es que con las microredes, para poder aprovechar estos recursos, con redes eléctricas más pequeñas, se utilizan, son más comunes esos tipos de tecnologías eólicas, fotovoltaicos, entre otros, ¿sí? Baterías, que no tienen tanta densidad de energía como estos sistemas de generación, pero que se han pensado en eso mismo, redes de menor potencia que las que manejan eso. Entonces no es muy común encontrar etapas de transformación en esos sistemas, ¿sí? Pero bueno, eso es el punto de vista tradicional, ¿no? Esto es el punto de vista tradicional. Tenemos el sistema de transformación, luego acá, ¿sí? Luego de acá nos vamos a la transmisión, ¿sí? Nos vamos al sistema de transmisión. ¿Qué es el sistema de transmisión? Es el que ustedes ven acá, ¿sí? A la etapa de transmisión. Ese tal cual como ustedes ven acá. Bueno, pontémoslo acá para no, bueno, tenemos acá, para no tener el desorden, ¿no? Entonces ya nos vamos a la transmisión. Entonces, esto de aquí se conecta a la red de transmisión y la energía empieza a viajar. La energía empieza a viajar a los diferentes puntos de interés. Aquí tenemos las torres de transmisión, eh, que los señores electricistas pues van a entrar más en detalle en esto, ¿no? Sobre cómo diseñar el sistema de transmisión, los tipos de torre que va a depender y todo eso, ¿no? Características del sistema de transmisión. Y que yo puedo tener diferentes tipos de sistema de transmisión, varios circuitos, ¿no? Desde ese mismo punto de generación de la subestación puedo conectar varios circuitos, ¿sí? A diferentes puntos. Puedo distribuir esa energía a diferentes puntos. Luego nuevamente puedo llegar otra vez al sistema de transmisión, a otra etapa de transformación, otra subestación que puede ser más pequeña, pero las mismas características, ¿cierto? Otra etapa de transformación, o la subestación, ¿sí? De la ciudad, y lo mismo la subestación del sistema de generación, y la subestación de la ciudad, y aquí es donde es el punto de inicio del sistema de distribución, ¿no? Que esto entonces iría conectado al sistema de distribución, a los sistemas de distribución, es decir, empieza usted a repartir energía por toda la ciudad. Empieza usted a repartir energía a toda la ciudad, ¿cierto? Aquí en los sistemas de distribución,
a los postes que usted conoce en las calles y todo eso, lo que ven pegado ahí. Aquí yo tengo la distribución. Y aquí finalmente al usuario final. Y aquí finalmente el usuario final, al usuario final. Diferentes tipos de usuarios finales, usuarios residenciales, comerciales, industrias, etcétera, etcétera. Sí, aquí podemos encontrar muchos tipos de usuarios final dependiendo de qué, de la aplicación. Aquí incluso puedo tener otros tipos de otros tipos de usuarios finales, ¿sí? De usuarios que necesitan mayor, alta potencia, ¿no? Alta potencia. O aquí usuarios residenciales, no solamente las casas. Entonces, en resumen, cabe aclarar que en primera instancia, ¿sí? Cabe aclarar en primera instancia que para nuestro caso en particular, ¿sí? Para nuestro caso en particular, nosotros vamos a analizar el siguiente tipo de problema desde ese punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista simplificado. Nosotros lo que vamos a estudiar acá a continuación son sistemas de ese estilo, en el cual yo tengo un generador o una fuente de alterna conectada a un punto de interés en el cual ese generador se conecta a una carga por medio de un conductor que tiene impedancia o una transmisión, transmite un conductor de transporte de energía y llego aquí a una carga. Y aquí yo tengo el generador, aquí yo tengo la línea, por decirlo así, el conductor, y aquí tendría la carga. Eso es un esquema simplificado. O un esquema un poco diferente es que nosotros vamos a tener sistemas de ese tipo, ¿no? Sistemas de ese tipo. Es decir, de un punto de vista de un circuito simplificado, la fuente, ¿cierto? La fuente, la impedancia del conductor que conecta la fuente con la carga, pues tiene impedancia, ¿no? Tiene impedancia. Aquí yo tengo una carga, una impedancia de línea y la fuente y el generador. Entonces, cabe aclarar desde ya que los problemas que nosotros vamos a analizar en ese componente, los problemas que nosotros vamos a hacer en esta parte de trifásicos, están siempre dirigidos en ese tipo de problemas. Es decir, siempre vamos a encontrar este esquema de manera general es el esquema que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Una fuente de energía la cual va a transmitir una potencia activa o reactiva, ¿cierto? La cual ese sistema lo vamos a transportar, lo vamos a alimentar una carga por medio de una línea, por medio de un conductor que une a la fuente con la carga, pues tiene una impedancia, y que dependiendo del contexto la impedancia puede ser ideal o no ideal, es decir, esa impedancia puede ser despreciable, puede ser cero, ver eso como un corto, o puede ser esto grande, o puede ser una impedancia muy grande, ¿no? ¿Con qué fin? Pues eso va a depender del tipo de escala. Me explico. Podemos tener problemas de usuario final, de sistemas de distribución, problemas de distribución, problemas de transmisión o incluso en puntos de generación, pero todos esos problemas son, digamos, una sección de cada parte del sistema eléctrico. O sea, podemos, que usted lo mira acá, que usted lo mira acá, que usted lo mira acá, al final nosotros podemos representar cualquier problema en un sistema eléctrico de esta manera: fuente, impedancia y carga. Entonces, entremos en contexto, que esos son los tipos de problemas que nosotros vamos a estudiar siempre este esquema. A nosotros no nos va a interesar estudiar esquemas como los veamos en circuitos 1, algo como esto, ¿sí? Voy a dibujarlo acá. Algo como esto, una fuente alterna, una impedancia, por decirlo así, otra impedancia, otra fuente alterna, ¿sí? Y aquí otra impedancia, ¿cierto? Entonces, no, ese es problemas de circuitos que aquí yo tengo una fuente de su 1 fasorial, aquí tengo otra fuente de su 2 fasorial, aquí yo tengo un Z1, un Z2 y un Z3, un circuito eso es de lo que veíamos en circuitos 1. Y que, por ejemplo, calcules la corriente que viene por acá y sub 2. Digamos que esos problemas, ese tipo de problemas no los vamos a encontrar acá. Ese tipo de circuitos nosotros no los vamos a saber acá, ¿sí? Porque ya eso es un problema de análisis de circuito, para que usted aprenda a hacer análisis de circuito. Nuestros problemas en sistemas trifásicos están enfocados a problemas de transmisión de energía, ¿sí? A problemas de transmisión de energía. O sea, una fuente, muy parecida al problema de potencia monofásica, que era fuente, en el cual tiene una tensión, una corriente, transporta una energía por medio de una impedancia de línea hacia la carga. Y también podemos tener problemas de compensación de energía y todo eso que se ve en potencia compleja. Entonces, en conclusión, nuestros problemas que vamos a estudiar en sistemas trifásicos tienen esa forma. Porque de aquí viene la filosofía, ¿no? De aquí viene la filosofía de esto, ¿no? Entonces van a tener ese tipo de problemas, ¿sí? Vamos a estudiar ese tipo de problemas y no nos van a interesar como estudiar circuitos así clásicos que uno veía en circuito, ¿no? Ese tipo de problemas. ¿Claro para todos o alguien tiene una pregunta?
con problemas escalados, ¿sí? Con problemas escalados. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un problema de usuario final, por decirlo así, en el cual, acá se referencia a un problema de usuario final. Digamos que los problemas van a ser básicamente lo mismo, el mismo esquema, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, aquí yo puedo tener la tensión del generador, valores como de 120 volts, ¿cierto? Como 120 volts. Y una potencia activa, por decirlo así, o una potencia aparente, mejor, del orden de, no sé, de 100 kilowatts, de 100 kVA, por decirlo así, o menos. Aquí estoy exagerando un poco. Una potencia mucho menor, ¿sí? Una potencia mucho menor, ¿sí? Sí. Bueno, esto debe ser un usuario bastante grande, ¿no? Como un conjunto de apartamentos, algo así, algo que consuma bastante potencia. Eso está bastante exagerado para este problema en particular. Como 30 kVA, algo menos, ¿sí? O si yo puedo tener un problema de transmisión, ¿sí? Un problema de líneas de transmisión o de transmisión. Transmisión y generación, ¿sí? En el cual yo puedo tener la tensión del generador a 16 kilovolts y puedo estar transmitiendo potencias de 100 megas, por decirlo así, o 100 MVAs. Potencias de valores de gran potencia, ¿no? Valores de gran potencia, ¿sí? Valores de gran potencia. Pero palabras más, palabras menos, ¿sí? Que sean, el problema que sea, un problema de usuario final, o un problema de distribución, o un problema de qué, de generación, o sea, en cualquier punto de acá, al final nosotros lo vamos a poder ver así como en este esquema. Vamos a trabajar este esquema. La diferencia es que pues vamos a tener aquí tensiones pues, de unos órdenes más diferentes, de 16 kilovolts o 220 volts nomás, o potencias de 100 MVAs o 10 kilowatts, e incluso en esos problemas de usuario final, esas impedancias de línea suelen hacerse despreciables. ¿Sí? Suelen ser despreciables. ¿Por qué? Porque son distancias muy cortas del generador a la carga. Son distancias muy cortas, entonces la impedancia es muy pequeña, se puede despreciar. Aquí ya son problemas muy de gran distancia. O sea, aquí ya la impedancia ya representa un valor para el sistema. Entonces, por ahora, la introducción a los sistemas eléctricos, antes de hablar de trifásicos, es más bien la introducción a los sistemas eléctricos, ¿sí? Entonces, recordar que los sistemas eléctricos, pues su función es hacer un transporte de energía, ¿sí? Entonces, tenemos las diferentes etapas de los sistemas eléctricos, lo que es la generación de energía eléctrica, la transmisión, distribución, usuario y final, y cada uno de esos es un negocio aparte, ¿sí? Cada uno es un negocio aparte, ¿sí? Cada uno de ellos es un mundo aparte que, pues, que tiene sus especificaciones de diseño y problemas diferentes que estudiar. ¿Preguntas? Bueno, antes de empezar a profundizar un poco esto, vamos a mirar desde el punto de vista de la generación, ¿no? Entonces vamos a mirar una situación desde el punto de vista clásico de los sistemas de generación que existen, ¿sí? Entonces digamos que vamos a adentrarnos más bien en los fenómenos físicos que producen o en los cuales se basan los principios de generación de los sistemas eléctricos clásicos, ¿no? O lo que, por ejemplo, lo que son los hidráulicos y las térmicas. Digamos que el principio eléctrico es el mismo, ¿no? El principio eléctrico es el mismo y ahorita vamos a mirar un poco la diferencia, ¿no? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Entonces vamos a estudiar el siguiente fenómeno, ¿sí? Vamos a empezar a estudiar el siguiente fenómeno que es la base del principio de funcionamiento de esos sistemas de generación, incluso de los transformadores. Entonces imagínense lo siguiente. Imagínense que usted tiene una espira cerrada, ¿no? Usted tiene una espira cerrada. Una espira conductora cerrada y no tiene usted nada por acá, ¿no? Usted no le está ingresando ni una corriente ni una tensión. Una espiral que puede ser conductora. Y por acá, usted va a acercar lo siguiente, un elemento en el cual tiene las siguientes características: un norte, un sur, y está generando unas líneas de campo. Esto aquí, ¿a qué se les parece? Esto que estoy aquí pintando. ¿Dónde han visto esto antes? ¿Cómo creen que se llama esto? ¿Eso cómo es? ¿Eso qué es? Algo que tiene un norte, un sur. ¿Un imán? Un imán. Un imán. Entonces, ¿un imán qué es? Es un elemento en el cual es un imán, pues que es un elemento que tiene un material ferromagnético que está imantado y el cual puede crear líneas de campo magnético, ¿no? Líneas de campo magnético, ¿no? Interacciones de campo magnético, que está relacionado con fuerzas magnéticas. Una corriente crea un campo magnético en el cual cuando interactúa con otros campos se puede sentir fuerzas de atracción y repulsión, lo mismo con los campos eléctricos, pero que está asociado a las cargas. ¿Y eso usualmente uno lo llama un imán permanente?
¿Por qué un imán permanente? Porque usted puede tener dos imanes, ¿sí? Usted puede tener dos imanes y no sé si ustedes recuerdan que cuando usted empieza a interactuar dos imanes, siente momentos en los cuales ellos se atraen y luego ellos se repelen, ¿no? Fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. ¿Y por qué imanes? ¿Por qué el término imán permanente? Porque esto dura muchísimo tiempo imantado, o sea, conservando este campo. O sea, usted juega con esos imanes todo el tiempo, usted siente que se atraen o se repelen durante mucho tiempo, usted va a ver el mismo fenómeno siempre, ¿sí? Ese efecto no se pierde. Entonces, esto de aquí son las líneas de campo magnético que genera un imán, que viajan desde un norte hacia un sur, ¿sí? Que viajan desde un norte hacia un sur. Pero esta línea de campo, a diferencia del eléctrico, no tiene inicio ni fin, ¿no? Porque ellas viajan dentro del material, ¿no? Ellas viajan dentro del material. Y si y aquí, pues yo tengo, si yo, no necesariamente una línea de campo, yo puedo tener muchas líneas de campo, y si yo tengo muchas líneas de campo magnético en un área transversal, que es la misma de acá, aquí tendría un flujo magnético, que es la cantidad de campo magnético en un área, una cantidad de densidad de campo magnético en un área transversal, ¿no? Una transversal, y esto produce un campo magnético, ¿sí? Eso inicialmente produce un campo magnético. Pero listo, tenemos un elemento que produce un campo magnético y tiene una línea de campo. Esto nosotros no lo vemos, pero sabemos que está ahí presente. Y voy a empezar a desplazar con una velocidad el imán hacia la espira. ¿Y cómo va a hacer eso? Entonces ocurren dos situaciones. Yo puedo empezar a desplazar el imán de manera constante, luego lo retiro de manera constante, y el segundo experimento que se hizo es empezar a ver esto, es decir, con una velocidad variable. ¿Cuál es la diferencia que sea constante y variable? Cuando es constante, las líneas azules permean el material de manera constante, es decir, el flujo que ve la espira es constante. Si usted empieza eso a variarlo rapidito, entonces las líneas de campo que permean el material, ¿sí? Que atraviesan el material y entran en contacto del material, pues va a ver la variación de las líneas de flujo. Es decir, que cuando yo tengo la velocidad variable, entonces yo tengo flujo variable. Entonces, resulta y pasa que alguien por ahí, un señor llamado Faraday, descubrió lo siguiente, que cuando en uno de los dos experimentos estaba mirando lo siguiente, que empezó a aparecer una fuerza que va en un efecto, me empezó a aparecer un efecto va en contra de esto. Es decir, si aquí yo estoy en un campo, entonces aquí empezó a producirse un campo que va en contra de este. Entonces empezó a aparecer un efecto que va en contra de la causa que lo produjo. Y para producir un campo aquí quiere decir que por aquí empezó a aparecer una corriente eléctrica. Empezó en la espira a aparecer una corriente eléctrica que crea un campo que va en contradicción. Y como la espira es cerrada, ¿sí? Como la espira cerrada puede circular una corriente. Pero realmente para que exista una corriente yo tengo que tener una tensión, ¿sí? Yo debo tener una tensión, ¿sí? El efecto de la tensión siempre va a aparecer en ese experimento, ¿no? Ese experimento. Lo que pasa es que si yo tengo trayectoria cerrada puedo tener una corriente. Entonces, lo que está sucediendo es que este señor de acá, esta espira de acá, sin tener contacto eléctrico, sin ninguna fuente ni nada así, solamente con principios magnéticos de variaciones de flujo, hizo aparecer una corriente acá. Y eso aquí no hay nada conectado, ¿sí? Eso que está aquí sin nada, empezó a circular una corriente y una tensión. Y eso ocurrió cuando pasaba esto, cuando el flujo estaba variando con respecto al tiempo. Y esto acá es, bueno, voy a reescribir esto un momentico mejor. La tensión empezó a aparecer en función de un flujo con respecto al tiempo. Y esto acá lo que se llama una tensión inducida. ¿Por qué se llama tensión inducida? Porque es que sin hacer contacto empezó a inducir una tensión acá. Empezó a aparecer una tensión acá. Empezó a aparecer una tensión acá con este fenómeno. Y eso es lo que se llama la ley de Faraday. Eso fue lo que descubrió Faraday. Que básicamente lo que él dice que pues por interacción, si yo aquí le atraveso una línea de flujo magnético variable a una espira cerrada, yo puedo producir una tensión inducida. Y si el circuito es cerrado, puedo producir una corriente. Y esa tensión inducida, pues como todo efecto en contra de causa de la que lo produjo, entonces usualmente por el efecto de la fuerza de Lorentz le colocan aquí un menos, ¿no? Le colocan aquí un menos. Ahora, yo puedo tener dos tipos de flujo, ¿no? Eso aquí es el flujo magnético. Yo puedo tener dos tipos de flujo, los que se puede inducir. Yo puedo tener flujo por espiras o el flujo total. Donde el flujo total yo lo puedo ver como N por el flujo por espira, es decir, ¿a qué hace referencia el flujo total? Pues si yo tengo una espira que produce un campo y si yo empiezo a tener varias espiras, si yo tengo una espira que produce cierto tipo de campo,
y ahora empiezo yo a reproducir, es decir, tener más y más y más espiras, entonces voy a tener, esos flujos se van reforzando. Entonces, donde el flujo total va a depender del número de espiras por el flujo individual, ¿no? Por el flujo individual. Si no me respiras, por el flujo individual. ¿Sí? Por el flujo individual. Entonces, a partir de este efecto de acá, ese fenómeno de inducción es que empiezan a aparecer los sistemas de, los principios de financiamiento de los sistemas de generación. ¿Claro para todos el fenómeno? ¿O hay alguna pregunta? Situación número 1. Miren el siguiente esquema que hacemos acá. Vamos a estudiar los siguientes problemas. Miren. Entonces, ¿qué quiere decir esta imagen de acá? Yo tengo aquí un generador de campo magnético. ¿Sí? Aquí estoy generando un campo magnético constante. ¿No? Aquí yo tengo una línea de campo magnético. Y ese es un campo magnético constante. ¿Cierto? ¿Qué pasa con la tensión inducida? Esta E. Y esta omega es una velocidad de giro. ¿Qué pasa con la tensión inducida? ¿Cuánto valdría si omega fuera igual a 0? Es decir, si la espira estuviera quieta. ¿Sí? Si la velocidad angular fuera 0. Todavía no es sobre segundos. ¿Qué pasa si la espira está quieta? ¿Cuánto valdría la tensión inducida? ¿Cuánto creen ustedes que valdrá la tensión inducida si la espira está quieta? Que la espira le está atravesando un campo magnético constante, o sea, líneas de campo constante. Si la espira está quieta, ¿cuánto? 0. 0 volts porque está en un campo magnético constante. Pero ¿qué pasa cuando empieza la espira a moverse? Si la espira empieza a moverse, ¿qué va a empezar a ver la espira? Va a empezar a ver variaciones de línea de campo, ¿no? El flujo va a empezar a variar, ¿sí? El flujo va a empezar a variar y empieza a crearse aquí una tensión inducida. Si lo vemos de frente, es como ver esto. Si lo vemos de frente, es como ver esto, básicamente, ¿cierto? Si lo vemos de frente, es ver esto, básicamente, el norte y el sur. Y aquí la espira, ¿no? La espira, entre esos dos, los terminales de la espira, ¿no? Los terminales de la espira. Y eso empiezan a girar, ¿no? Eso empiezan a girar con respecto a un ángulo de referencia, ¿sí? Y eso empieza a girar la espira. Y la tensión inducida que se va a producir, ¿sí? Y la tensión inducida que se va a producir es de este tipo. La tensión inducida que empieza a aparecer es de ese estilo. Va a empezar a producirse una tensión inducida sinusoidal, ¿no? Que parece una función sinusoidal, ¿sí? Que se asemeja a una función sinusoidal. Entonces miren que la tensión inducida que nosotros tenemos acá, ¿sí? La tensión inducida que nosotros estamos viendo aquí en la espira entre los terminales, ¿de qué tipo es? De tipo sinusoidal. ¿Por qué? Porque hay un giro acá, ¿sí? Hay un giro, ¿sí? Hay un giro. ¿Sí? Esto está dando una frecuencia angular y dependiendo de la posición, pues va a empezar a aparecer un giro y va a crearse una tensión sinusoidal, ¿sí? Una tensión sinusoidal, ¿sí? ¿Y por qué? Entonces miremos lo siguiente. Lo podemos ver acá. Aquí yo tengo la espira en rotación a líneas de campo, ¿sí? A líneas de campo constante, la espira en rotación. Esa es una velocidad omega. Y un teta referencia con respecto, y un teta que se mide con respecto a una referencia, ¿no? Independiente de donde empezó a hacer el giro de la espira. Entonces sabemos que el flujo va a ser igual a B por área, ¿sí? En este caso B por área coseno de teta. B por área por el coseno de teta, ¿no? La componente de la superficie, ¿sí? Entonces la tensión inducida va a ser igual a ¿quién? A menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿sí? Que es lo mismo que decir menos la derivada de B por A coseno de teta, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Pero si esto pasa que la variación es con respecto al tiempo y teta, yo no estoy viendo aquí la variación con respecto al tiempo, entonces teta lo voy a redefinir como ¿quién? Omega t, ¿sí? La velocidad angular, más un ángulo inicial, ¿sí? Ese teta está en función de la velocidad en la que está girando la espira, en la velocidad con la que está girando la espira y con respecto al punto inicial, la velocidad inicial. Entonces, en este orden de ideas, la tensión inducida me va a quedar, ¿sí? La tensión inducida pues me va a quedar como la derivada del coseno sería el menos seno, entonces eso me va a quedar B por A, perdón, B por A, omega, seno de omega t, más phi inicial, por lo que por ende yo puedo reescribir simplemente esto como que B por A por omega simplemente es una amplitud, la amplitud de la tensión inducida por el seno de omega t más un phi inicial. Entonces esa sería la forma, la función inducida, esa sería la forma de la tensión inducida.
Entonces la tensión inducida que voy a obtener yo es sinusoidal, va a ser sinusoidal, una función sinusoidal, cual tiene una característica con amplitud, un periodo y una fase inicial, dependiendo del problema, ¿sí? Entonces, miren esa situación. Entonces, la situación número 1, ¿cuál es? Esto voy a llamarlo situación 1. ¿Por qué se llama situación 1? Porque, miren, campo quieto, el campo está quieto, ¿cierto? El campo está quieto y la espira se está moviendo. ¿Qué pasa si yo hago el siguiente experimento, el siguiente cambio? Entonces, imagínense esto aquí que es un generador. El generador, esto es un generador de qué está compuesto, básicamente. Aquí yo tengo un eje en el cual yo lo puedo hacer impulsar, ¿sí? Yo puedo impulsar este eje, ¿sí? Yo puedo hacer impulsar este eje. Y aquí yo tengo dos componentes del generador, un estator y un rotor. Eso sería el rotor, pues lo que está girando, y el estator, que es la parte estática, que es la superficie. Y aquí, pues, unos terminales, que ahorita los vamos a ignorar, pero entonces internamente, ¿qué hay dentro de ese señor, del generador, de la máquina? Pues yo tengo lo siguiente. Aquí yo tengo el eje, ¿sí? El eje, que lo estoy haciendo impulsar, ¿sí? Que estoy haciendo mover el eje. Dentro del eje, en la mitad del eje, tengo algo que produce campo magnético, ¿sí? Es decir, que en el centro de acá tengo algo que produce un campo magnético, ¿sí? Es decir, como si nosotros lo miráramos de una manera, como si usted tuviera en el eje, dentro del eje, un campo magnético, un norte y un sur, y aquí este y un imán que estuviera girando a una velocidad, puede girar en un sentido, otro sentido, dependiendo de, pues, la posición, en cómo sea el giro. Entonces, miren esto, si eso está quieto, ¿sí? Si eso está quieto, y eso tiene una línea de campo, ¿qué pasa cuando empieza a girar? ¿Cómo creen que ese campo magnético, cómo se va a comportar? Si está quieto, pues el campo es constante, pero entonces cuando esto empieza a girar, se va a empezar a crear un campo magnético giratorio, es decir, dentro del eje, ¿sí? En el eje, en la mitad del eje, ¿sí? En el eje, yo tengo un campo magnético giratorio, ¿sí? Un campo magnético giratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el eje se acopla algo que me produce un campo magnético, ¿sí? Unos polos o un conductor, otro espira. Y en el estator, que es la parte quieta, miren que el estator, yo tengo aquí enrollados unas espiras, ¿sí? Yo tengo varias espiras para reforzar el efecto de inducción, ¿sí? Es decir, que a medida que yo tenga más espiras, yo puedo tener más tensión inducida. ¿Y por qué? Porque como ven en esas líneas amarillas, el campo empieza a girar, como eso está girando, el campo empieza a girar, y como está girando el campo, quiere decir que está habiendo un campo variable, lo cual va a producir unas líneas de campo variable. Entonces las espiras, ¿sí? Entonces las espiras empiezan a ver un flujo variable, y aquí pues, yo voy a tener una tensión inducida. Aquí va a tener una tensión inducida. Y aquí va a producir una tensión inducida, una energía eléctrica. Estoy convirtiendo a partir de una energía mecánica, un par mecánico, o sea, porque este eje, como lo estoy impulsando, entonces ahí es donde vienen las hidráulicas o las termos. Entonces, por medio del caudal de río, yo estoy impulsando este eje, ¿no? Por medio de la turbina, yo estoy impulsando, estoy haciendo este giro del eje. O las térmicas, que por medio de vapor entran las aspas y hacen girar este eje. Entonces, por eso les decía que, pues, los hidráulicos y las térmicas, digamos que la parte eléctrica es lo mismo, en teoría. El gobernador, o sea, la parte mecánica, el del par, que hace girar eso, pues sí, ya tiene otros sistemas diferentes, ¿sí? El gobernador es diferente cada uno. Pero en teoría es lo mismo. Algo, yo estoy haciendo girar un campo magnético, una espira, y aquí quiero una tensión inducida. Y aquí yo quiero una tensión inducida. Entonces, ¿por qué las dos situaciones son diferentes? Aquí tengo espira moviéndose, campo constante, pero no, ahora lo que voy a hacer es aprovechar los recursos para hacer mover un campo magnético y tener espiras quietas, y aquí yo tengo una tensión inducida. Claro, para todas las dos situaciones. La situación anterior es básicamente lo que tenemos acá, que les voy a mostrar en la siguiente imagen, ¿sí? La situación anterior es básicamente lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Y se va a crear la misma señal, ¿no? Se va a crear la misma señal. La misma tensión inducida, ¿cierto? Aquí también puedo tener la misma, bueno, aquí la tensión inducida. Aquí lo mismo. Y eso puede generar un sentido, otro sentido, ¿sí? Eso puede generar un sentido, otro sentido, ¿sí? Ahora, esta es la única manera, y aquí el centro del eje, aquí girando, ¿no? Esta es la única manera de poder producir un campo, no necesariamente con imán. Yo puedo tener también otra espira conductora en el eje, ¿sí? Aquí puedo tener una espira conductora en el centro, en la cual es alimentada por una fuente de corriente continua. Aquí yo creo una corriente de corriente continua en DC y una tensión de corriente continua, la cual pues alimenta a estas espiras,
crea un campo magnético constante, pero como está aquí, esto está acoplado en el eje, pues esto empieza a girar y crear un campo magnético giratorio. O yo puedo tener polos, ¿sí? Un grupo de polos, un par de polos. Pueden llamar polos salientes o polos rizos. Eso depende de la configuración de la máquina. Pero entonces miren que los principios del principio de generación, ¿qué es? Yo tengo aquí un elemento que crea un campo magnético, el cual está girando, crea un flujo variable, y como yo aquí tengo unas espiras conductoras, aquí se empieza a crear una tensión inducida, ¿no? Se empieza a crear una tensión inducida. Sí, aquí yo puedo empezar a crear una tensión inducida. Ahora vamos ya en base a lo anterior, vamos a analizar lo siguiente. El mismo problema, pero miren de la siguiente manera. Ahora yo ya no tengo una espira, sino que voy a tener varias espiras, ¿sí? Yo ya no tengo una espira, sino que ahora yo tengo varias espiras. ¿Y qué va a suceder? Entonces, un momentico, mientras arreglo aquí el dibujo. Ustedes miren lo siguiente. La siguiente situación. Ahora voy a tener tres espiras, ¿sí? Voy a tener tres espiras, ¿sí? Voy a tener tres espiras. Las cuales, pues miren, ¿qué quiere decir C y C'? Esto es como decir un corte de frente respecto a esto. C y C', por ejemplo, quiere decir un punto de S y otro punto del embobinado, ¿no? ¿Sí? Del embobinado, ¿sí? De la bobina. Lo que pasa es que aquí es como si solo estuviera viendo de frente, ¿no? Como si estuviera viendo de frente. Pero entonces básicamente C y C' es la misma bobina. Entonces aquí yo tengo a B y B' y A y B', entonces yo tengo tres bobinas, ¿sí? Yo tengo tres bobinas, las cuales están colocadas de manera estratégica, ¿sí? Las cuales están colocadas de manera estratégica. Y eso aquí es un imán, pues en el cual aquí tengo el eje y puede empezar a girar, puede girar en un sentido, puede girar en otro sentido, ¿cierto? Puede girar en un sentido, en otro sentido, ¿sí? Y cuando empieza a girar, pues aquí con respecto a una referencia, ¿no? Aquí con respecto a una referencia, aquí yo también tengo el mismo ángulo teta, ¿no? El mismo ángulo teta, donde recuerden que ese teta de quién depende, de la velocidad por el tiempo por una fase de referencia, ¿sí? Y que incluso, dependiendo de donde usted está viendo el fenómeno, aquí por ejemplo arrancó viéndolo en C, y luego lo arranca viendo en B o en A, ¿sí? Dependiendo de dónde se empieza a analizar el problema. Pero aquí lo interesante de esto es que listo, que se dé cuenta que ahora tenemos tres espiras, el mismo efecto, pero ahora tengo tres espiras. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Primero, lo que se busca en esta configuración, en el aspecto constructivo, es que estratégicamente la separación entre C y A, un terminal de una espira y la otra espira, y entre A y B, la separación sea la misma entre ellas, ¿sí? Es decir, que este ángulo de separación entre C y A es el mismo que verlo de aquí hasta A a B, y es el mismo que verlo de aquí hasta acá. Si todo eso son 360 grados, y tengo tres espiras, ¿cuánto es la separación entre ellos en grados? ¿Cuánto haría esto? 120 grados. 120. 120 grados quiere decir que entre C hay 120 grados, entre A y B hay 120 grados, no entre A y C' o con eso, y entre C y B hay 120 grados, entre ellos mismos, ¿sí? Entre cada espiral de ellas hay una separación entre ellas de 120 grados, ¿sí? Hay una separación entre ellas de 120 grados. Y lo segundo, entonces, quiere decir que este esquema acá yo lo puedo representar de la siguiente manera, ¿no? Ese esquema ahí yo lo puedo representar de la siguiente manera, un poquito más interesante, ¿no? Un poquito más ordenado. Yo lo puedo representar de la siguiente manera, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Cambiando, digo, yo tengo aquí el que me está creando el campo magnético y reitero, puede girar en un sentido o puede girar en el otro sentido, ahorita miramos la diferencia. Y aquí cada uno de ellos tiene una tensión inducida, ¿no? Aquí cada uno de ellos tiene una tensión inducida. ¿Sí? Cada uno de ellos va a tener una tensión inducida. Porque pues esto empezó a girar, que era una línea de campo magnético, empieza a permear a cada uno de ellos, ¿sí? Empieza a permear a cada uno de ellos, empiezan a permear, cada uno de ellos empieza a aparecer una tensión inducida. Entonces, aspectos constructivos. Primero, la separación entre los conductores, entre las espiras, es la misma, ¿no? 120 grados entre ellas. Segundo, que si aquí yo tengo una bobina de cierta vuelta y cierto material, es exactamente lo mismo que yo estoy viendo acá y estoy viendo lo mismo acá. Es decir, que esta bobina en el punto de aspectos constructivos, eso expira acá, esta cantidad de expira, el grosor y el material, es exactamente el mismo que acá y acá. ¿Y eso qué implica? Recuerden que la tensión inducida está relacionada con ¿quién? Con N por phi de T. ¿Sí? Es decir,
que a medida que yo tenga muchas espiras, muchas vueltas, voy a tener más tensión inducida. ¿Sí? El mismo flujo, es decir, el mismo flujo la están viendo las tres, ¿sí? El mismo flujo, el mismo campo magnético variable la están viendo los tres, pero entonces a medida que yo tenga más espiras, se induce más tensión. Entonces, si esa tensión inducida de manera general, si la tensión inducida de manera general es de la forma, una amplitud, perdón, seno o coseno, pues da igual, de omega t más un ángulo de referencia, por ejemplo, la amplitud de la tensión inducida es su A, la amplitud de la tensión inducida es sub B y la amplitud de la tensión inducida es sub C, ¿cómo creen que van a ser? ¿Van a ser diferentes, una más grande que la otra? ¿Qué esperarían ustedes cómo se comportan esas tensiones inducidas? Esa amplitud es cómo van a ser. Iguales. Muy bien. Lo que se espera, ¿cierto? Lo que se espera es que esos tres valores son iguales. ¿Claro para todos el por qué? Entonces, como las tres espiras son iguales, o sea, la cantidad de vuelta y todo eso, pues yo voy a provocar que las magnitudes entre ellos vayan a ser iguales, ¿cierto? ¿Claro para todos o hay alguna pregunta? Y lo segundo que yo voy a empezar a ver, perdón, es que si, por ejemplo, si aquí el fenómeno, si la posición inicial de esto es totalmente recto, o sea, ese empieza a ver el fenómeno de inducción, luego empieza ese 120 grados a verlo, y luego después de esos 120 grados, 240 con respecto al primero, ¿no? Con respecto al primero, donde arrancó la referencia del fenómeno, puede ser en A o puede ser en B o en C, pero si por ejemplo fue en A, el siguiente en verlo es B a 120 grados y luego C a 240, o si arrancó en B, luego en C 120 grados, luego 240, no importa la referencia, pero yo sé que con respecto a la referencia, hay un desfase entre ellas las tensiones, ¿sí? Hay un desfase entre ellas las tensiones. Entonces miren que el grupo de tensión inducida que nosotros vamos a obtener es el siguiente. Gráficamente hablando, entonces lo que nosotros vamos a tener es este grupo de tensiones inducidas, ¿sí? Esa va a ser la gráfica que nosotros vamos a tener. Las tres tensiones inducidas, donde esta sería una de sub A, por decirlo así, E sub B y E sub C. Y E sub C. ¿Sí? Y E sub C. Tensión inducida de sub A, sub B y sub C. ¿Y qué podemos ver de esas tensiones inducidas? ¿Cuánto creen que es el desfase entre ellas? ¿Sí? ¿Cuánto creen que es el desfase de este pico a ese pico? ¿Cuántos grados hay acá de aquí hasta acá? Mira, aquí dice que 90 a 200, sí, a 110, 120 y de 210 a 300, 330, es decir, que se cumple que hay un desfase entre ellas de 120 grados, ¿sí? Y eso en un sentido de giro, ¿sí? Eso en un sentido de giro, ¿sí? En ese sentido, cuando el sentido de giro es este, ¿sí? Si yo cambio el sentido del giro, ¿qué creen que cambiaría acá? Lo que va a cambiar es que se van a invertir los papeles, es decir, que ahora el segundo en aparecer sería el amarillo y luego aparecería el naranja, pero lo mismo, el desfase entre ellos es 120 grados. Entonces, esto de acá básicamente, ¿qué es? Eso aquí básicamente es como si yo tuviera lo siguiente. Aquí prácticamente tengo, aquí estoy sacando, son tres fuentes sinusoidales. ¿Sí? Entonces miren que de acá, esto acá al final es ver tres fuentes sinusoidales. Tres fuentes sinusoidales que tienen las siguientes características. Vamos a hablar del punto de vista fasorial para simplificar las cosas, en el cual tiene las siguientes características. Esto tiene una tensión E sub A, por ejemplo, si con respecto a este fenómeno, que es la referencia arrancó acá, un ángulo θ, ¿cierto? Un E sub B, a un ángulo θ menos 120, y un E sub C, a un ángulo de θ menos 240, ¿sí? Es decir, eso con respecto a este fenómeno, ¿no? Que primero veo la, luego el B está con respecto al ángulo de referencia 120 grados, y luego pues 240 grados, ¿sí? ¿Sí? O yo lo puedo tener al revés. Pero entonces, palabras más, palabras menos, eso de aquí es lo que se llamaría una fuente trifásica, entre comillas, una fuente trifásica. ¿Por qué? Cuando ustedes le hablan de fuentes trifásicas, ¿sí? Fuentes trifásicas, pues si nosotros nos guiamos de la definición, de la siguiente definición, pues tengan cuidado con lo siguiente, miren. Tengo tres fuentes que tienen una amplitud y cada tres fases diferentes. ¿Por qué trifásica? Porque hay tres fases diferentes. Pero ¿qué se busca usualmente en aspectos constructivos en estas fuentes trifásicas? Primero, es que las tres amplitudes sean iguales, eso A sub B y sub C sean iguales. Y que el desfase entre ellas sea 120 grados, ¿sí? Y que el desfase entre ellas sea 120 grados. ¿Y por qué nos interesa que sea 120 grados entre ellos? Porque más adelante, mientras vayamos estudiando más los sistemas trifásicos
Y por eso el término trifásico, porque son tres fases, ¿sí? Son tres fases. Pero lo que se busca es que esas fuentes tengan y la igual la amplitud y el de fase entre ellas, la fase entre ellas sean 120 grados, ¿sí? 120 grados. ¿Con qué fin? Pues de que cuando vayamos a hacer análisis de sistemas eléctricos, los análisis sean esto, ¿sí? No, sería una herramienta poderosa de análisis, es decir, que podemos tener simplificaciones de los sistemas. Entonces, ese tipo de configuración, así tal cual que se cumpla, que el de fase entre ellas sea 120 grados, ¿sí? Y la amplitud sea la misma, lo que nosotros llamamos una fuente trifásica balanceada. Entonces, cuando usted hablan de un sistema trifásico, no es que usted tenga un circuito de este estilo. Ah, no, es que aquí yo tengo dos fuentes sinusoidales de diferentes fases, esto es bifásico. En parte sí, pero es que cuando usted le hablan de redes trifásicas, usted no le están hablando de este tipo de circuitos, de ese estilo, no, usted le están hablando de, miren el problema. El problema es generación, una línea de transmisión y una carga, es decir, que la fuente está ubicada en un solo sitio. La fuente está ubicada en un solo sitio, no está repartida. Entonces ahí es donde empieza a aparecer esto de la fuente trifásica, porque la fuente está en un solo sitio, no están repartidas. Y segundo, cuando se habla de fuente trifásica, no se habla de esto, ¿sí? Dos fuentes de diferentes magnitudes y fase, no. Igual amplitudes y de fase entre ellas entre 120 grados, ¿sí? Y de fase entre ellas entre 120 grados. ¿Claro para todos? ¿O hay alguna pregunta? Es bastante importante que tengamos en cuenta el sentido del giro, ¿no? Porque ahí se va a definir el grupo de tensiones, ¿no? El grupo de tensiones. Entonces recuerden que aquí yo tendría el E sub A, el E sub B y el E sub C. Yo puedo tener un grupo de giros y con este ángulo de referencia, o sea, vamos a partir, por ejemplo, de que el fenómeno se empieza a estudiar a partir de la fase A, es decir, que el giro de eso empieza a partir de acá, con el bobinado de su A, ¿sí? Con el su A, ¿sí? Con el su A. Luego, pues vemos B o C. Bueno, arrancamos con la, puede ver B y C o al revés. Entonces, cuando el giro está en un sentido, cuando el giro está en ese sentido, ¿no? En ese sentido, ¿sí? En sentido antihorario, pues miren que el primero que ve el fenómeno, bueno, arrancamos con A, luego lo ve el B, luego lo ve el C, ¿sí? Luego lo ve el B y luego lo ve el C. Cuando el sentido está en horario, pues yo voy a ver esto, el A, luego lo va el C y luego lo va a ver el B, ¿sí? Luego lo va a ver el C, luego lo va a ver el B, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Entonces nosotros podemos tener el siguiente grupo de tensiones, ¿sí? Nosotros podemos tener el siguiente grupo de tensiones, por decirlo así, las siguientes gráficas, en el cual pues ustedes me dirán cuáles van a ser las diferencias que noten acá. Y ese grupo de tensiones también tiene un nombre específico. Entonces, vamos a empezar a estudiar esta gráfica en particular. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Entonces, miren, primero, pues ya sabemos que en aspectos constructivos, ¿cierto? Los tres bobinados iguales, entonces miren que las tres amplitudes son iguales y el desplazamiento entre ellas entre 120 grados. Pero miren que si es su A, que es el azul, miren, aquí tengo el su A, aquí yo tengo el su A. Miren que aquí ahora el sub B es la naranja. Ahora yo aquí tengo el sub B de tercero. Y aquí yo tengo el sub C, que es el amarillo. ¿Qué creen que cambian? ¿Qué creen que cambian de esta a este? ¿Cuál es la diferencia entre esta gráfica y esta gráfica? Pues prácticamente es la secuencia de las tensiones, ¿sí? La secuencia de las tensiones. ¿Quién viene primero, quién viene segundo y quién viene tercero? Y esas tensiones se miden con respecto al primero, ¿no? Con respecto a que hay fenómeno. Y recuerden que el fenómeno no necesariamente tiene que arrancar en A o arrancar en B y en C. Entonces miren que esto que está aquí, con respecto a la referencia de la fase, es decir, que el primero, miren que de aquí hasta acá, para usted obtener esta función naranja a partir del azul, pues desplazo hasta acá. O sea que hay un atraso desde 120 grados. Y aquí 240 o más 120 grados, ¿sí? Lo mismo acá. Entonces, situación número 1 y situación número 2, esas tensiones, ese grupo de tensiones, es decir, que tengan ese desfase específico, o esa secuencia en las cuales aparecen, por ejemplo, ABC o ACB, eso se llaman componentes de secuencia, ¿sí? Eso se llaman componentes de secuencia. Secuencia positiva o secuencia negativa. ¿Eso a qué hace referencia? Con el giro y el orden de las tensiones. Entonces, cuando ustedes le hablan de secuencia positiva, ustedes van a ver lo siguiente, que usted tiene que entonces E sub A, o bueno, lo voy a llamar B sub A, es aunque es una tensión, va a ser igual a la amplitud por el seno de omega t más un ángulo de referencia, ¿sí? B sub B va a ser igual a un B sub M por el seno de omega t, esa es la secuencia positiva,
más un delta de referencia menos 120 grados, ¿no? Porque están esos 120 grados con respecto al primero, ¿no? Y B sub C es igual a un B sub M por el seno de omega T más un teta R más 120. Y eso con respecto al de referencia, ¿no? Eso medio con respecto al de referencia, el primero que es el fenómeno. Si usted tiene secuencia negativa, ¿sí? Que es el caso número 2, ¿cuál es la diferencia entre secuencia positiva y secuencia negativa? Pues simplemente cambia el siguiente orden. ¿Sí? Cambia el siguiente orden. Que la fase, que ahora el B está a menos 240, es decir, más 120, y el C estaría a menos 120. Entonces usualmente se lo aprenden así. Secuencia positiva, 0, menos 120 y 120. O 0, 120, menos 120. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, el primero pues uno coloca 0 porque pues es la referencia. Quiere decir que el segundo está atrasado 120 grados con respecto al primero y la tercera tensión está adelantada 120 grados con respecto al primero. O secuencia negativa, quiere decir que el siguiente, ¿sí? Eso es con respecto eso es como este orden, ¿no? Sí, eso con este orden. El primero es adelantado 120 grados con respecto al primero y el siguiente está atrasado 120 grados con respecto al primero, ¿no? Con respecto al ángulo de referencia. Entonces nosotros tenemos componentes de secuencia. Secuencia positiva, entonces, 120 grados al segundo con respecto al primero y 120 grados adelantado con respecto al primero o al revés, ¿sí? Y con respecto al primero, la referencia. Aquí lo que pasa es que parece en caso en particular la fase A, pero no necesariamente tiene que ser la fase A. Es dependiendo de quién usted tome la referencia o el problema le dé la referencia. Entonces ya ahorita la vamos a entrar en detalle. Pero entonces, dependiendo del giro, ¿sí? Si se dan cuenta, yo puedo tener dos componentes de secuencia, ¿sí? Dos componentes de secuencia. Secuencia positiva o secuencia negativa, ¿sí? Secuencia positiva o secuencia negativa, ¿sí? Secuencia positiva en contra de la manecillas del reloj y secuencia negativa a favor de la manecillas del reloj. Aquí todo esto lo hemos escrito en función del tiempo y todo lo demás, ¿cierto? Pero recuerden que los problemas con fuentes sinusoidales, aquí al final tenemos fuentes sinusoidales, ¿cierto? Son fuentes sinusoidales, ¿sí? Fuentes sinusoidales. Y los problemas con fuentes sinusoidales nosotros no los atacamos en el dominio del tiempo, nosotros nos vamos a trasladar al dominio fasorial, es decir, vamos a representar eso en la secuencia positiva y la secuencia negativa en el dominio fasorial, ¿no? En el dominio fasorial, para visualizarlo un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, secuencia positiva, el grupo de tensión en secuencia positiva, ¿cómo se vería? Entonces, por ejemplo, yo tengo la tensión B sub A fasorial, así lo decirlo así, que una tensión B sub A, voy a suponer un ángulo inicial de 0 grados, luego el siguiente sería un B sub B a menos 120 grados, ¿no? 0 menos 120 más 120, si de acuerdo, y el sub C que va a ser igual a un B sub C a un ángulo de 120 grados, ¿no? Secuencia positiva, 0 menos 120 y 120. Y eso desde el punto de vista fasorial, ¿cómo se ve? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá la tensión B sub A, ¿cierto? Y ese es el giro del fasor omega. Entonces, quiere decir que el siguiente fasor, ¿cierto? Va a empezar a tener ese giro a 120 grados, ¿sí? La distancia de este fasor con este son 120 grados, que sería de sub B, ¿sí? Y luego, pues veríamos, ¿cierto? Luego, pues veríamos a 120 grados de este, ¿sí? 120 grados de este, el fasor B sub C, ¿no? A, B, C, ¿no? Componente de secuencia A, B, C, se llama eso. Entonces recuerden que aquí yo tengo la separación entre ellos. Aquí hay 120 grados de separación. Aquí hay 120 grados de separación. Y aquí hay 120 grados de separación. Entonces el A, luego ve al B y luego ve el C, ¿cierto? ¿Sí? O al revés, ¿sí? O al revés. O bueno, no al revés. Ese es el sentido del giro del fasor, ¿no? Yo lo vería en ese sentido. Que aquí B, ese está adelantado al primero. O el B sub B está adelantado con respecto a eso, o el sub B sub A está atrasado con respecto al B, o se puede ver que este pues tiene adelantado con respecto al primero. ¿Cuál es la diferencia con la secuencia negativa? ¿Cuál es la diferencia con la secuencia negativa? Básicamente es esto mismo que está acá. Básicamente es lo mismo que está acá, pero con el cambio de que aquí ya es positivo y aquí tendríamos menos 120, ¿no? Secuencia negativa. 0, 120 menos 120, ¿no? 0, 120 menos 120. ¿Y el diagrama fasorial cómo va a cambiar? El diagrama fasorial, ¿cómo sería?
pues entonces aquí voy a tener el verde y aquí ahora voy a obtener el azul. Y pues ese ya no sería, ese ya sería, uy, perdón. Ese sería el B sub C y ahora ese sería el B sub B. Y pues aquí yo tendría A, C, B, ¿no? El orden, ¿no? A, C, B, ¿sí? Entonces los diferentes componentes de secuencia. Entonces, miremos un par de ejemplos de esto, las componentes de secuencia a qué hace referencia y que me hablan de tensiones balanceadas. Entonces, imagínense el ejemplo número 1. Le dicen lo siguiente, ¿no? La tensión B sub A es igual a 120 a 30 grados, ¿sí? Es un problema de secuencia positiva. Es un problema de secuencia positiva y es balanceado. Usualmente el término de secuencia ya dice entre comillas que el problema es balanceado. Si a usted le dan una componente de secuencia, pues ahí está como implícito que eso es balanceado. Entonces, obtenga las demás tensiones. Entonces, lo ideal es que cuando la fuente trifásica es balanceada, yo puedo hacer lo siguiente, con un solo dato obtener todas las tensiones trifásicas. Entonces, siempre recuerden lo siguiente, siempre. A, B, C. A, B, C. Después del A viene el B, después del B viene el C, después del C viene el A. Recuérdense esto siempre, se van a dar cuenta del por qué. Entonces, listo. Esta es mi referencia. Esa fue la referencia que ahí me dieron, ¿no? Esa fue la referencia que ahí me dieron, 30 grados. Entonces, yo sé que son 3 tensiones trifásicas. Entonces, necesito pintar otras 2 tensiones, escribir 2 tensiones. En las cuales, como el sistema es balanceado, hay una cosa que yo puedo asegurar inicialmente. Yo puedo asegurar que aquí hay 120 y la magnitud aquí también es 120. ¿Por qué? Porque el sistema es balanceado, las 3 magnitudes son iguales. ¿Y cuál es el orden cuáles son las tensiones que vienen? Entonces, después del A viene el B y después del B viene el C, ¿sí? Entonces, B y C. ¿Y cuánto es el desfase de ellas? Entonces, miren, 30 grados. 30 grados. ¿Y qué dice secuencia positiva? Que el siguiente con respecto a la referencia está atrasado a menos 120 y que el tercero con respecto a la referencia está adelantado a 120 grados, lo que nosotros decíamos, ¿no? Secuencia positiva. 0, menos 120 y 120, por lo que entonces el resultado de esto, ¿quién va a ser? Pues 120 a menos 90, ¿cierto? Y 120 a 150. Ejemplo número 2. Ahora imagínense que le dan lo siguiente, B sub B, que va a ser igual, no sé, 207 a un ángulo de 45 grados. Y es un problema de secuencia negativa y pues también es balanceado. Sí, también es balanceado. Entonces yo ya sé en este problema que bueno, listo, a partir de un dato yo puedo obtener las demás. Son 3 tensiones. Entonces ya sé que tengo otras 3 tensiones y como el problema es balanceado, yo ya puedo decir que aquí hay 207, aquí hay 207. La magnitud es la misma. Ahora vamos a mirar el orden de las tensiones. Entonces, A, B, C. Entonces, después, si a mí me dio la referencia B, y eso al comienzo suele la gente confundirse, los estudiantes suelen confundirse mucho con esto, pues con esto de acá no tiene pierde. Entonces, siempre recuerden A, B, C. Entonces, miro la referencia de la fase B. Como siempre se aprende en esto, la referencia con respecto a la A, cuando cambia la referencia se confunden un poco, pero no, gracias a eso, pues no habrá confusión. Miren, después del B, pues viene un C, y después de un C, viene el A, ¿cierto? ¿Cuántos son los desfases? ¿Cuál es la referencia? 45 grados, ¿no? Con respecto al de referencia. Ahora sí, el desfase lo hago con respecto al de referencia. Entonces, secuencia negativa, ¿sí? Secuencia negativa. 0, 120 y menos 120 y todo eso con respecto al primero. Entonces, quiere decir que ese está adelantado a 120 grados con respecto al primero y ese está atrasado a 120 grados con respecto al primero. Y ahí obtendría las tensiones de secuencia negativa de ese ejemplo en particular. ¿Claro para todos? Imagínense que ahora le dicen, no sé, le dicen ahora la referencia es B sub C y eso va a ser igual a, no sé, 16,5 a 0 grados kilovolts. Secuencia positiva, también es balanceado. Sí, también es balanceado. Entonces, lo mismo, son 3 tensiones. Entonces yo sé que voy a necesitar otras 2 tensiones más. Sí, otras 2 tensiones más. Entonces, después del C,
¿cierto? Después del C, ¿quién viene? ¿Quién debo poner acá? Después del C, ¿cómo? Profe, la tensión en C en el ejemplo anterior ¿está bien? ¿Cómo así? ¿Esa acá? Sí, señor. Sí, sí, claro, ¿por qué? ¿No sería menos 120? Secuencia negativa. Secuencia negativa. Entonces, después del C, ¿quién viene? La. Y después del A, viene el B, ¿cierto? ¿Qué puedo asegurar? Que aquí hay 16,5 y aquí hay 16,5. ¿Y cuántos somos de fases? Entonces, con respecto al primero, ¿no? Con respecto al primero. ¿Cuál es la referencia de este? Entonces, el segundo con respecto al primero, ¿quién es? Secuencia positiva. Entonces, 0 menos, a este le tengo que restar 120 grados y al segundo le tengo que sumar 120 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces, recuerden que ese teta de referencia en secuencia positiva, luego tengo el teta de referencia menos 120 grados, ¿no? Todo esto con respecto al primero y luego tengo teta de referencia más 120 grados, ¿no? Y todo eso medio con respecto al primero, esto en secuencia positiva. En secuencia negativa tengo el de referencia al segundo le tengo que sumar 120 grados y al tercero con respecto a la referencia le resto 120 grados, ¿no? En secuencia negativa. Entonces, de pronto la confusión suya es que aquí esto es secuencia negativa. Al segundo le tengo que sumar a 120 grados y al tercero le tengo que restar 120 grados, ¿no? En positivo es al revés. Entonces, de pronto la confusión que usted tiene ahí. Y pues ya con eso resolveremos ese ejemplo acá. Claro, para todos lo que usted no puede decir es lo siguiente. Imagínense la siguiente situación. Usted tiene, que le dicen eso, no, le dicen que B sub A es 100 a 0 grados y B sub B es igual, y esa es la referencia, ¿no? 100 a 30 grados. Entonces, ¿qué es lo que usted no puede hacer de una vez? Usted no puede, bueno, ya estas dos magnitudes son iguales, entonces yo voy a decir que, bueno, B sub C es igual a 100 y luego desfasos más o menos 120 grados, ¿no? Y desfaso 120 grados. ¿Por qué eso yo no lo puedo hacer? Estas dos magnitudes son iguales, ¿sí o no? Pero, ¿cuánto es la relación de fase entre ellos? ¿Cuánto es el de fase entre estas dos tensiones? 30. ¿Cuánto debería ser realmente para empezar a hablar de secuencias? De una tensión, de componente balanceada, perdón. 120. 120, esto no es balanceado, esto es no balanceado. Entonces, yo no puedo decir que eso yo no lo puedo ni asegurar, ni eso tampoco. Eso yo no lo puedo asegurar y eso no lo puedo decir. Ni lo puedo decir directamente ni asegurar. Quizás en el ejemplo casualmente se cumpla eso, pero eso yo no puedo decir directamente así. La única manera de corroborar que eso es, tendría que analizar el circuito, el sistema. Pero yo no puedo una vez decir, no, es que la tensión, esto es 100 y luego de faso, ¿no? Porque eso es un problema no balanceado. Y eso yo no lo puedo asegurar. Eso sería un error decir esto. De una vez de hacer eso, eso sería un error, ¿no? Porque el problema no es balanceado. ¿Claro para todos? Entonces ya entendimos la importancia de las componentes de secuencia, ¿no? Nosotros nos hablan del tipo de secuencia, ¿no? Aquí ya nos dicen la importancia de las componentes de secuencia, ¿no? La importancia de las componentes de secuencia. Que a partir de esas componentes de secuencia, pues yo puedo sacar la información de las componentes, de las demás tensiones, ¿no? Con una sola tensión que me den, yo puedo obtener todas las demás tensiones de la fuente trifásica, ¿no? Y que todo eso que nosotros acabamos de hablar acá, ¿no? Todo esto, para llegar a esas tensiones inducidas, lo hablamos a partir de los fenómenos de esas tensiones trifásicas a partir del fenómeno de inducción. Pero también cabe resaltar, y cabe mencionarlo, que yo, por ejemplo, puedo tener otras tecnologías de generación, por ejemplo, un sistema fotovoltaico, un PVP, un sistema fotovoltaico, que es básicamente una fuente en DC, por decirlo así, o una batería, lo que sea. Y a partir de esa tecnología, por medio de etapas de electrónica potencia con circuitos especializados, usted también puede obtener la onda trifásica, usted también puede tener el B sub A, el B sub B y el B sub C. Lo que pasa es que el principio de funcionamiento, o sea, el principio para obtener esas funciones trifásicas es totalmente diferente al de este, ¿no? Esto es con efectos de máquinas rotativas y campo magnético. Aquí estoy trabajando con con una clase de circuito especificado, ¿no? Con transistores, IGBTs, bueno, un montón de cosas que ustedes lo van a analizar, que aquí no voy a entrar en detalle, ¿sí? Que de pronto ahorita no se entiende, no vale la pena entrar en tanto el detalle porque ustedes
tanto electricistas y electrónicos van a tener una parte electrónica industrial o electrónica potencia, en el cual ustedes van a estudiar cómo a partir de esas fuentes de DC obtener las ondas trifásicas. Pero básicamente el problema se resume en lo siguiente, que usted al final tiene una fuente trifásica, independiente de que sea esta tecnología o la de ahorita, en la máquina, la que se llaman las máquinas síncronas o las máquinas rotativas. Al final tiene 3 fuentes sinusoidales que cumplen esas características, igual magnitud y diferente fasaje. Que usted maneje esa tecnología con etapas de electrónica de potencia, una máquina rotativa, al final lo que me interesa es eso. Que cómo obtienen a partir de esta tensión, esta señal trifásica, eso usted lo van a entrar más a detalle en esos cursos, ¿no? En esos cursos más avanzados, ¿sí? Eso es lo que, pues, para no ignorar también que los otros tipos de tecnología, porque hablamos bastante fue del principio de generación, la máquina rotativa, que es un problema muy clásico y que, pues, seguirán profundizándolo más adelante, sobre todo los electricistas, ¿no? Sobre todo los electricistas. ¿Y por qué también es importante conocer esto, las componentes de secuencia? Imagínense lo siguiente. Usted tiene aquí una red trifásica. Aquí tiene una fuente trifásica. ¿Sí? Un esquema, una fuente trifásica. La cual, pues usted sabe que es la fase A, la fase B y la fase C. O bueno, los puntos A, B y C. Ahorita no hablemos de fases, perdón. Este es el punto correspondiente al B y el C. Y usted aquí tiene un motor en el cual pues funciona a partir de esa fuente trifásica. Y ese motor, entonces él funciona con esa fuente trifásica. Bueno, voy a acercar un poquito más activo, saber un poco elevándolo tanto. Se conecta acá, se lo conecta acá y lo conecta acá. Tal cual. Ese motor está acoplado a una polea y a otra polea, las cuales están amarradas por medio de una correa. Y esa correa hace mover una banda, la famosa banda transportadora, ¿sí? Esa correa, pues, hace mover una banda. Y aquí tiene un producto que se mueve en esa dirección, un producto que se mueve aquí en esa dirección. Entonces, cuando la fuente trifásica que usted le conecta al motor, a ese motor de acá, usted le conecta de esta forma, entonces él va a tener un sentido de giro, lo cual va a producir, pues, que el movimiento de ese producto, ¿sí? ¿Qué pasa si yo llego a hacer lo siguiente? Voy a cogerme el mismo esquema. ¿Qué pasa si yo llego en un momento u otro, de alguna manera, a hacer lo siguiente? Bueno, y recordando que ese es el punto A del motor, el punto B del motor y el punto C del motor. Yo llego a hacer lo siguiente. Ese es el punto A del motor. Ese es el punto B y el C. Miren, la fuente B sub A con el punto B sub A, la fuente de sub B con el punto B y la fuente de sub C en el punto C. Ahora tengo la fuente de sub A en el punto A, la fuente de sub B en C y en C y el A en el B. ¿Qué creen que estoy haciendo acá? El punto de vista de la tensión que ve del motor. Estoy cambiando la componente de secuencia, estoy cambiando la secuencia de tensión que tiene ese motor. Por lo cual, ¿cuál creen que sean los efectos de esto? De haber cambiado la componente de secuencia. Imagínense que usted tenía eso así y el producto llegó hasta acá y tiene que llegar hasta acá y en un momento usted cambió eso de acá. ¿Qué creen que va a cambiar ahora aquí en la banda transportadora? ¿Qué pasa si yo cambio la componente de secuencia? Aquí con invertir dos conductores, invertí la componente de secuencia. ¿Qué creen que va a suceder acá? ¿El giro cambiará de sentido o no cambiará de sentido? Sí. El giro cambió de sentido. Por lo que por ende ahora este señor se va a mover a la dirección contraria. Entonces, pues imagínense que usted tiene este proceso, usted necesita llegar eso hasta el otro punto y de un momento a otro invierte la fase, pues se tira el proceso, ¿no? Pues se tira el proceso, ¿por qué? Porque es que mire que usted no ha llegado al punto de que yo no necesito llegar hasta acá. Obviamente, pues eso lo podemos hacer también desde el punto de vista práctico. Y el punto de vista práctico es decir que pues el motor arranca desde acá, hay un punto de inicio y él empieza, Cuando el producto llega hasta el final, pues se pueden desconectar los terminales para que el producto se quede quieto y el operario lo recoja. Ahora, el operario necesita devolver algo. Usted puede poner algo acá e invertir la fase y llevarse esto para acá, pero eso lo puede usted controlar, ¿no? Eso lo puede controlar, que esa inversión esta interconexión lo puede hacer automático, lo puede automatizar ese proceso para que usted lleve eso de un lado para el otro, ¿no? Una banda transportadora.
Se puede automatizar ese proceso y ustedes lo van a ver ya en accionamiento electricista, electrónico en automatización. Este es a partir de estos fenómenos de acá, con hacer esta inversión de fases, con hacer esta inversión de puntos, por decirlo así, de fuentes, usted puede crear en un motor pues la inversión del giro, ¿no? Y puede pues, crear aquí el efecto de la onda transportadora. ¿Claro para todos? Bueno, ya aquí empezamos a decir lo siguiente, ¿no? Voy a retomar aquí un momentico. De ese fenómeno ya vimos de que yo tengo disponibles tres fuentes, ¿sí? Tres fuentes sinusoidales, ¿cierto? Las cuales tienen una característica en particular. Independiente de que las tres fuentes no están interconectadas entre ellas, ¿sí? Por el momento, ¿no? Independientemente, yo tengo estas dos fuentes así disponibles, una tensión entre dos puntos, las cuales, independiente de que no estén conectadas entre ellas, yo, y gracias a esto de que sea balanceada, yo ya tengo por seguridad lo siguiente, que las tres tienen la misma magnitud y yo puedo desfasar entre ellas 120 grados. Y que con conocer solamente una información de una de las fuentes puedo obtener las demás fuentes, ¿no? Con conocer una sola yo puedo obtener el resto, ¿no? Pero miren lo siguiente. Nosotros, y qué pena que me vuelva otra vez, dijimos que vamos a estudiar este tipo de problemas. Una fuente, línea y carga, ¿sí? Línea y carga. Entonces miren que la fuente está ubicada en un solo sitio, ¿no? Que la fuente está ubicada en un solo punto, ¿sí? Eso no es un problema. Aquí vamos a estudiar este tipo de problemas. Uno dirá, bueno, yo tengo tres fuentes disponibles sinusoidales, ¿cierto? Yo tengo tres fuentes disponibles sinusoidales y llevaría a imaginar, a interpretar que de pronto nosotros vamos a ver un circuito de estos así. No, yo tengo tres fuentes repartidas en un circuito y son trifásicas y vamos a analizar eso, un tipo de circuitos de ese estilo. No, no realmente. Nosotros no vamos a analizar ese tipo de circuitos. No, nosotros no vamos a estudiar ese tipo de circuitos con tres fuentes diferentes y un montón de configuración. No. Nuestro problema es este, ¿sí? Nuestro problema es este. Entonces miren que yo tengo la fuente en un solo sitio. Entonces, a partir de eso vamos a analizar ahora sí las fuentes trifásicas. Vamos ahora sí a entrar en el siguiente contexto. Entonces, miren esto. Me llevo el dibujo por acá. Entonces, yo tengo la disponibilidad de tener tres fuentes sinusoidales, ¿no? Yo tengo la disponibilidad de tener tres fuentes sinusoidales. Ahora, yo voy a tratar de buscar una configuración o una interconexión entre ellas de tal manera que yo las tenga ubicadas en un punto específico, ¿sí? En una zona específica. Yo tengo aquí B sub A, yo tengo aquí B sub B y B sub C. Entonces, ¿qué creen que podría ocurrir entre las posibilidades? Pues entre las posibilidades sería que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo las conecto en serie? ¿Y qué pasa si yo las conecto en serie? Pues realmente aquí no se hace aquí no se hace ninguna gracia, ¿no? Y realmente no se hace ninguna gracia porque yo las conecto aquí en serie, ¿cierto? El B sub B y el B sub C. Pues al final yo estoy viendo es una fuente, una única fuente, ¿cierto? Con un B equivalente que es la suma de las tres, ¿no? Si las conecto en serie. Eso no tendría realmente, estoy viendo simplemente un problema monofásico, ya no tendría ese chiste del sistema trifásico, ¿sí? Y la idea es que yo mantenga una fuente trifásica, o sea, que yo pueda las tres fuentes, o sea, las tres tensiones separadas y los de fase separados. Entonces, si las conecto en serie, pues al final yo soy una sola fuente, entonces yo ya no veo eso del trifásico, ¿no? Entonces, esa opción, pues no la vamos a tener en cuenta. La otra opción sería, por ejemplo, conectar en paralelo. El problema es que yo no las puedo conectar en paralelo. ¿Por qué creen que yo no puedo conectar esas tres fuentes en paralelo? Bueno, del punto de vista ideal, ¿no? Porque yo no las puedo conectar en paralelo. Del punto de vista ideal. ¿Tienen que tener la misma tensión? Tienen la misma magnitud. Y uno dirá, bueno, pero es que tienen la misma magnitud. Pero el desfase, no es, para que usted las pueda conectar, las tres fuentes deben tener el mismo comportamiento, ¿no? O sea, que esta conexión sí o sí no la puede hacer. Porque las tres deberían tener la misma tensión y la misma fase. O sea, la misma tensión que yo veo acá es la misma que voy a ver acá y acá, así con fase, ¿sí? O sea, con magnitud y fase. Entonces aquí, si usted tiene tres tensiones de diferente valor, eso al final, ¿qué se le vuelve? Un corto. Entonces eso tampoco tendría sentido, ¿no? Eso tampoco tendría sentido. Entonces, aquí donde hay que pensar lo siguiente, ¿qué tipo de configuraciones pueden existir
¿Qué tipo de configuraciones creen ustedes que pueden existir que yo pueda interconectar tres fuentes, las cuales pues las tenga en un solo sitio y pues y yo pueda ver las tres fuentes y las pueda mantener? Entonces, ¿qué configuraciones creen ustedes que quizás sospechen que pueden existir que usted pueda conectar tres fuentes? ¿Quién se atreve a decir algo? Las configuraciones de fuentes que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Las fuentes trifásicas, las configuraciones de fuentes trifásicas, pues realmente existen como la base principal, ¿no? Como la base principal, las configuraciones van a ser fuentes en Y y fuentes en delta, ¿sí? Fuentes en Y y fuentes en delta. Entonces, dependiendo del tipo de conexión, vamos a tener dos grupos de fuentes, ¿no? Fuente en Y y fuente en delta. ¿Sí? Fuente en Y y fuente en delta. Es decir, que yo voy a conectar esas fuentes o en Y o las voy a conectar en delta, ¿sí? En Y o en delta, ¿sí? Y a partir de esas configuraciones, ¿sí? Es aquí donde yo puedo llamar una fuente trifásica. Y con esas configuraciones vamos a empezar a ver unos análisis particulares de las fuentes. Entonces vamos a analizar una de las configuraciones, ¿no? Vamos a analizar unas primeras configuraciones. Vamos a analizar unas primeras configuraciones, que es la fuente en Y, ¿sí? La fuente en Y. La fuente trifásica en Y, ¿no? Sin embargo, pueden existir varios tipos de fuentes trifásicas en Y. Entonces, la primera que vamos a ver a continuación sería esta acá. Entonces, miren. Eso acá, fuente trifásica en Y. ¿Cierto? ¿Y cómo sé que están en Y o en estrella? Entonces, miren. Los terminales de la fuente, los están conectados en un punto en particular, ¿cierto? En un punto en particular, ¿sí? En un punto en particular. Y tengo acceso a tres puntos. ¿Sí? Miren que inicialmente yo tengo tres fuentes, es decir, seis terminales, ¿sí? Para usted conectarla en Y, ¿qué tiene que hacer? ¿Sé qué tiene que hacer? Mire, une un terminal entre ellos. Todas las fuentes van a tener un terminal en común y las demás quedan libres, ¿cierto? Tal cual como se ve acá, ¿no? Es decir, que si usted agarrara este esquemita, para tratar de llegar a eso, ¿sé qué tendría que hacer? Pues agarra un terminal de la fuente, lo une con el otro, y luego lo une con el otro. Y ahí obtendríamos esa fuente en Y, ¿sí? Esa fuente en Y. Y esta de aquí, y esa fuente, esa configuración de la fuente en Y puede tener dos opciones. O el neutro puede estar disponible o el neutro no puede estar disponible. Es decir, aquí el neutro está conectado a una referencia. O yo también puedo tener un cuarto conductor. Esa es una fuente trifásica trifilar. Una fuente trifásica trifilar. ¿Por qué se llama fuente trifásica trifilar? Trifilar quiere decir el número de filamentos. ¿Cuántos filamentos tengo aquí para conectar? A, B y C, ¿no? Tengo A, B y C, ¿sí? Una fuente trifásica trifilar. Mira, donde aquí yo tengo A, yo tengo una fuente B, una B y una C, ¿cierto? Y también podría tener la siguiente opción que les voy a mostrar a continuación. Yo también podría tener acceso al neutro, dependiendo de la configuración de la fuente de los aspectos constructivos. Algunos puedo tener acceso al neutro, otros no. Por ejemplo, en esa fuente yo puedo tener acceso al neutro, ¿sí? En esa fuente aquí yo puedo tener acceso al neutro, ¿sí? Y esa acá se llamaría una fuente trifásica tetrafilar. ¿Por qué tetrafilar? Porque ¿cuántos conductores tengo disponibles para conectar? 1, 2, 3, 4. La fuente trifásica hace referencia a esta fuente, ¿no? A esas fuentes sinusoidales. ¿Sí? El trifásico hace referencia con eso. Y eso también se llama Y. Sino que ese también lo llamamos YN. Fue una fuente YN, es decir, con el neutro disponible. Y o YN. YN quiere decir pues que yo tengo el neutro disponible. ¿Y por qué esa se llama tetrafilar? Y bueno, escribí un poquitico mejor la palabra. Tetrafilar. Porque aquí yo tengo 4 filamentos. Es decir, que yo puedo tener acceso a conectar el neutro a la fuente o no tengo acceso a conectar el neutro a la fuente, ¿sí? Porque eso es como si fuera una caja negra, ¿sí? Una caja negra y al final yo lo único que tengo acceso son esos 3 puntos, ¿no? Yo solo tengo acceso a esos 3 puntos, ¿sí? Como tal. Sí, la fuente trifásica básicamente es como si fuera una caja negra, la cual solamente tiene acceso a esos 4 terminales o esos 3 terminales, ¿sí? Entonces, es un tipo de configuración de fuentes que podemos ver. Entonces, la fuente en Y trifilar o la fuente YN tetrafilar, la fuente trifásica de Y tetrafilar, es decir, que yo tengo acceso al neutro. Y el otro tipo de fuentes, pero hoy solamente las vamos a revisar cuáles son los tipos de fuentes. Y la próxima clase, pues ya vamos a entrar a analizar los tipos de fuentes.
Y pues la otra sería una fuente trifásica. ¿En configuración qué? En delta, ¿no? Aquí yo tendría una fuente trifásica en configuración delta, ¿sí? En configuración en delta. Estas siempre van a ser trifilares porque aquí yo no puedo sacar 4 filamentos. ¿Y usted cómo obtiene la fuente en delta a partir de esas 3? ¿Cómo la obtiene a partir de esas 3? Pues miren que simplemente lo que le dicen aquí, inicio de una con el fin de la otra, el inicio de la una con el fin de la otra, ¿cierto? Y el inicio de esta con el fin de esta, ¿sí? Y aquí al final usted solamente tiene acceso a esos 3 terminales, ¿no? A esos 3 terminales, ¿cierto? A esos 3 terminales. Entonces, aquí podemos ver los diferentes tipos de fuentes trifásicas. Fuente trifásica en Y, trifilar o tetrafilar, una fuente trifásica en delta. También podemos, y eso del punto de vista ideales. ¿Por qué ideales? Porque yo también puedo tener fuentes trifásicas no ideales, es decir, que yo modelo las pérdidas de la fuente por medio de una impedancia cero, como una fuente práctica, ¿no? Como la fuente práctica. Entonces, la fuente ideal, recuerden, ¿no? Fuente ideal, ¿cierto? Esa sería la fuente ideal. Y la no ideal o práctica, pues yo tengo una impedancia en serie a la fuente, ¿no? Que representa las pérdidas de la fuente. ¿Sí? Que representaría, entonces yo tengo aquí una impedancia de la fuente y el valor de la fuente, aquí lo mismo, y esa sería la fuente no ideal o la fuente práctica. ¿Sí? Con una impedancia de fuente, una impedancia de la fuente, entonces, que representa las pérdidas de la fuente. Que lo ideal es que esa impedancia sea muy pequeña, ¿no? Para que la caída de tensión aquí sea muy pequeña y no se pierda toda la tensión. Entonces también podemos tener una impedancia en serie por cada fuente, ¿no? Una impedancia acá, una impedancia acá y una impedancia acá. Una por cada fuente, es decir, yo tengo una impedancia acá en este tramo, otra impedancia acá en ese tramo y esta impedancia aquí en ese tramo, ¿sí? Y también lo mismo en la delta, ¿no? Pero entonces en el delta la impedancia estaría aquí en serie, ¿no? Aquí estaría aquí enseguida, ¿no? Si yo llego a pintar la impedancia, sería acá, ¿no? Sería consecutiva a la fuente, ¿no? En los terminales de la fuente sería eso, ¿no? O sea, toda la fuente como tal, esos serían los terminales de la fuente, ¿sí? Lo que usted podría conectar. En una fuente ideal, esos son los puntos de la fuente que va a conectar. Y en la fuente ideal, esos son los puntos. No es que usted va a conectar aquí la impedancia, la manera de otro lado, no. Eso sería todo y completo, ¿no? E inclusive se puede presentar el caso de que la impedancia aquí, cuando yo tengo acceso en el neutro, ¿no? Cuando tengo acceso en el neutro, se puede presentar el caso que la impedancia aquí es diferente a esa incluso lo que se busca, miren, como las 3 fuentes son iguales, ¿qué creen ustedes? Esas 3 fuentes son iguales en aspectos constructivos. La impedancia de acá, la impedancia de acá y la impedancia de acá son iguales o serían diferentes en cada fuente. Entonces, ¿qué esperaría de una fuente no ideal? De una fuente trifásica no ideal. Si aquí tiene impedancia, aquí tiene impedancia y tiene impedancia. Las 3 como deberían ser. ¿Iguales o diferentes? No balanceadas serían diferentes. Bueno, puede ser. En balanceadas, pues sean iguales, ¿no? Porque es que se supone que las 3, por ejemplo, las 3 pilas, todo el fenómeno de construcción es lo mismo. Entonces yo voy a dar la misma impedancia aquí, la misma acá, y la misma acá, la misma acá, las 3. Con respecto a la fuente, ¿no? En el punto neutro no necesariamente yo puedo, no debo tener la impedancia de acá igual a la de acá, ¿no? No necesariamente igual, no necesariamente igual. Y pues con esto podríamos dejar hasta el día de hoy, ¿sí? Ya sabemos que de que conocemos dos tipos de fuentes como tal en Y o en delta, trifásicas, ¿sí? Miren que todas las fuentes están en un solo sitio, ¿no? La fuente está en un solo sitio y aquí pues este tipo de configuraciones las vamos a estudiar con más calma en la próxima clase, ¿no? Y vamos a empezar a analizar qué información se encuentra, o sea, qué comportamiento hay en la fuente en Y y en la fuente en delta, ¿no? Vamos a empezar a estudiar los componentes de la fuente trifásica. Entonces, miren, en un sistema, y vamos empezando a hablar por qué trifásico. Del punto de vista de ese esquema, de la próxima clase vamos a hablar de las fuentes y de la impedancia de línea, ¿no? De la fuente y la impedancia de línea, ¿sí? Aspectos constructivos. Y luego hablaríamos de la carga y ya tendríamos como tal, por partes, vamos a analizar inicialmente individualmente los componentes de un sistema trifásico, del punto de vista simplificado. Fuente trifásica, impedancias de línea, pues también se llamarían trifásicas y cargas trifásicas, ¿no? Y cargas trifásicas.
ya sabemos que siempre vamos a resolver un problema de este estilo, ¿no? Un problema de este estilo. Por esa razón, pues de aquí viene el por qué las fuentes se configuran de esta manera, ¿no? ¿Por qué las fuentes se configuran de esta manera, ¿no? Entonces aquí nos interesa tener un grupo de tensiones y al final, miren, esa conexión de tensiones, tanto en Y como en delta, al final tengo 3 conductores disponibles, ¿no? 3 conductores disponibles. O 4, si hay un neutro, si tengo una posibilidad de neutro, pero los conductores que están asociados a las fuentes, los conductores principales, asociados a la fuente es lo que da más, sobre todo, el término esto de los trifásicos. ¿Preguntas?